Bueno, muy buenas tardes para todos. Escrito está, la meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas por la verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido, bienvenida al camino. La Biblia es 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos de sus discípulos iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y le contaron lo que había sucedido en Jerusalén 3 días atrás en la Pascua. Y él les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Por eso dice el verso 27. Ahí, ahora sí. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy continuamos con uno de esos libros de los profetas, porque en la sesión número 26 vamos a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel. Vamos a ver hoy una profecía bastante interesante. De hecho, esta profecía fue escrita por Ezequiel, el cual fue llevado a Babilonia en la segunda deportación. Recuerden que la primera deportación que sufrió el pueblo de Israel, los de la casa, específicamente los del reino de Judá, el reino del sur, la primera deportación que vivieron ellos a manos de los babilonios fue alrededor del año 605 Cristo. Y 10 años después, de hecho, en la del 605 fue donde se llevaron a Daniel, a los amigos y a toda esta gente. Y en la del año 695, o sea, perdón, 595, o sea, 10 años después, hubo una segunda deportación. Hubo un segundo momento en el que fueron ellos y exiliaron a todas las que habían quedado de la primera deportación, e incluso hubo una tercera 9 años después, alrededor del año 586 Cristo, que también fueron llevados, el resto de personas que quedaban en Judá fueron llevados hacia la zona de Babilonia. Entonces, este libro fue escrito en el exilio, este libro fue escrito por fuera de la tierra prometida, este libro fue escrito incluso con el propósito de darle esperanza a todo el pueblo que estaba en el exilio. Y si lo llevamos a hoy en día, este libro entonces podemos decir que está escrito por un hombre en el exilio para hombres que quieren ser gobernados por Dios, o sea, para Israel, que estamos en el exilio, o sea, para nosotros. ¿Listo? Entonces este libro va a ser escrito por un exiliado para exiliados, como nosotros. Entonces, como versículos introductorios a la profecía de Ezequiel, vamos a ver Ezequiel capítulos 37, del verso 15 al verso 19, que dice... Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeras, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Entonces, aquí vamos a ver incluso en la profecía de Ezequiel, y con propósito de todas estas sesiones que hemos vivido juntos, el propósito principal es poder ir descubriendo el Mesías en cada una de estas sesiones. Vamos a ver cómo precisamente se va a presentar en esta profecía al Mesías de Israel. ¿Listo? Y incluso estamos viendo aquí cómo el Señor le dice a Ezequiel que tome un palo, que tome de hecho dos palos. Y piensen ustedes en esto, en la simbología de esto, ¿no? Tomen dos palos, o imagínense ustedes tomando dos palos y colocándolos los dos en una sola mano. Si ustedes se dan cuenta, podemos agarrar un palo así y colocar el otro palo aquí cruzado exactamente, dando como señal precisamente la cruz, ¿cierto? Entonces,
Vamos a ver cuál es el propósito de estos versículos, lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver qué significan cada uno de ellos. Josué capítulo 1 verso 9 dice, mira que te mando y que te esfuerces. Ezequiel o Hasekiel es el nombre de este profeta y viene del verbo o de la palabra más bien Hasak. Hasak. ¿Han escuchado una canción que dice Hasak, 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 Hasak? Casi que solo dice eso. Es en hebreo, Hasak, Hasak, Hasak. Esa canción es de este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, Hasak es precisamente ese esfuérzate. Ese es o significa o hace referencia a ese esfuérzate. Es más como ser demasiado insistente en algo. O sea, nos vamos a esforzar. De hecho, lo vamos a ir viendo a través de toda la profecía. Pero para que entendamos precisamente de dónde viene el nombre de Ezequiel, Hasak viene incluso y tiene relación con lo que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1 verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces ese esfuerces o ese esfuérzate viene precisamente, Ezequiel, perdón, viene de esa palabra esfuérzate, ese Hasak. ¿Listo? Y aparte o a manera de introducción, este libro es una manera de cómo hablarle a nuestros hijos. Entonces, esta sesión del día de hoy está dedicada específicamente o especialmente a todos aquellos que son papás o que van a ser papás o que tienen en sus planes y en sus deseos y con todo su corazón se lo piden al Señor, un hijo, ser padres. Este libro, precisamente esta profecía, nos va a llevar mucho acerca de cómo hablarle a nuestros hijos. Ahora sí, comencemos. Entonces, como les decía, la palabra y que conforma el nombre de Ezequiel, Yesequiel, Yes, Ye- Yehezquiel, es más bien. Exacto. Y la primera raíz o la primera palabra, lo que ustedes ven aquí en esta parte derecha e izquierda, es Hasak o Yasak. ¿Listo? De donde viene la palabra Yesequiel, que significa esforzará el Señor o Él me esforzará. ¿Ok? ¿Quién lo escribió? Ya lo dijimos, Ezequiel. Y fue escrito alrededor del año 587 Cristo hacia el año 565 Cristo aproximadamente. Incluso en el principio de la profecía habla mucho acerca de este río que ustedes están viendo ahí al fondo, que ya lo vamos a ver cuál es. Entonces decía que él estaba en ese río y empieza a tener unas visiones. Entonces vamos a ver qué visiones y vamos a ver también qué río es este y por qué fue llamado este hombre Ezequiel. ¿Dónde fue escrito? Fue escrito en lo que en esa época era la capital del imperio más poderoso de la tierra, ¿cierto? Entonces estaban en Babilonia. Precisamente ustedes ven ahí la imagen de esta recreación de la ciudad de Babilonia. Y vamos a ver qué fue escrito en, hagan de cuenta que si, fuera como si hoy en día lo escribiéramos en, ¿cuál puede ser la ciudad tal vez más importante hoy en día? Digamos que un Nueva York, ¿cierto? Que ni siquiera es la capital de Estados Unidos, pero le conocen como la capital del mundo. ¿Se han escuchado que a Nueva York es como si hoy un neoyorquino de la dispersión en la diáspora por fuera de Israel estuviera escribiendo esta carta para personas que están también en la diáspora, para personas que están también exiliados, para personas que no están en la tierra que el Señor nos prometió. Entonces, el libro tiene 48 capítulos, vamos a dividirlo en 4 sesiones y esas son las secciones que vamos a ver el día de hoy. Permítame aquí un momentico. Bueno, tenemos 4 secciones, 48 capítulos, la cual vamos a estudiarlos precisamente en las secciones que tenemos aquí en la pantalla. El capítulo 1 vamos a hablar acerca de la Merkabá. El capítulo 2 al capítulo 24 vamos a hablar acerca del llamado profético. Del capítulo 25 al capítulo 32 vamos a hablar acerca de la destrucción de las naciones paganas. Y del capítulo 33 al capítulo 48 vamos a hablar acerca de la restauración de Israel. ¿Ok? Entonces comencemos de una vez con las secciones y vámonos directamente a la sección número 1 que habla acerca de la Merkabá. ¿Qué es la Merkabá? La Merkabá puede ser o se traduce incluso o se conoce incluso como el carro divino, como un carro divino. Y vamos a ver un poquito acerca del contexto leyendo este capítulo 1 de Ezequiel. Vamos a leerlo completo. De hecho, dicen los comentaristas que meterse a estudiar profundamente este capítulo puede llevar a la locura. Pero no se preocupen.
que lo único que nos puede pasar ahorita en este momento es que continuamos siendo o estando profundamente locos por la palabra del Señor. Entonces, no se me preocupen. Pero parte de los comentarios dice que porque vamos a ver que tiene demasiada simbología. Y fue una visión que tuvo Ezequiel y la está intentando dar a conocer o la está compartiendo conforme lo que él conoce, ¿cierto? Conforme lo que él ve, conforme lo que él sabe y lo que para él era normal en esa época. Entonces vamos a ver precisamente esta Merkabah, a qué hace referencia. Ezequiel capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, ¿recuerdan la imagen que estábamos viendo ahorita? Que yo les decía que ahorita íbamos a ver qué libro, perdón, qué río era el río Quebar. Los cielos se abrieron, ese río queda en Babilonia. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, era sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. El Dios, a ver, entendamos una cosa. Él va a tener una visión, ¿cierto? Es un sacerdote que va a tener una visión y está en la tierra de los caldeos, dice junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Y nosotros sabemos que Dios es el Dios de Israel, pero el Señor, creador de todo lo que existe, puede presentarse en cualquier lugar, incluso en medio de las naciones. Entonces vamos a ver cómo en medio de las naciones Él va a presentarse delante de este hombre y le va a dar una visión y le va a decir algo, ¿ok? Y dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Van ustedes imaginándose. ¿Listo? Quiero que este ejercicio que vamos a hacer ahorita sea un ejercicio como de imaginación. Van ustedes imaginándose lo que él les va describiendo y de la manera como él va describiendo para que ustedes más o menos tengan también la visión que vamos o que él nos está describiendo a través de su profecía. Entonces vuelvo y les leo. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta es su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. No nos vamos a meter a la profundidad del simbolismo de cada una de estas cosas. La idea, pues ustedes saben de estas sesiones, es poder encontrar al Mesías en cada una de estas piezas. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Si el Señor lo permite, vamos a ir estudiando verso por verso, pero lo vamos a hacer en otra serie después de que terminemos esta. Pero la idea es incentivar precisamente la curiosidad de que ustedes puedan ir a los estudios, que lo puedan también ir estudiando por aparte para que ustedes lo puedan ir conociendo más o menos qué es lo que significa cada una de estas cosas. Porque dice otra vez, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba de derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Entonces, son seres sobrenaturales, ¿no? Estos seres sobrenaturales aparte incluso aparecen en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Y se cree, los estudiosos relacionan estas caras que está viendo Ezequiel con los 4 evangelios que representan al Mesías de diferente manera, ¿cierto? Entonces se cree que cada uno de estos aspectos que está viendo aquí es una representación de Yeshua, conforme lo representaron en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, la cara de león habla acerca del león de la tribu de Judá que presentó Mateo. Entonces, Mateo nos presenta al león de la tribu de Judá. Marcos nos presenta a ese becerro. O sea, un animal que tiene demasiada fuerza, pero se hizo siervo, ¿cierto? El siervo sufriente.
que nos muestra Marcos. Por ejemplo, Lucas. Lucas nos muestra al Hijo de Hombre, por eso tiene una cara de hombre también. Y Juan nos presenta precisamente al Rey de los cielos. ¿Quién es el Rey de los cielos? El águila. Entonces, digamos como que está representada ahí el águila en la profecía de Juan. Entonces, dicen los estudiosos que cada uno de estos rostros es una de las facetas del Mesías y cada uno está representada dentro de los evangelios. Y sigamos leyendo, dicen, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuando nosotros andamos con el Espíritu del Señor dentro de nosotros, siempre avanzamos. El camino, esto, incluso este pasaje me recuerda algo que alguna vez yo veía. Y en un principio, eh, en este andar en los caminos del Señor. Camino del Señor o los siervos que estamos caminando, siguiendo el camino del Señor, es como ir, hagan de cuenta, como en una escalera eléctrica, pero no la que va subiendo, sino la que va bajando. Entonces, nosotros como siervos siempre estamos subiendo, 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 y incluso para poder subir por la escalera eléctrica, tenemos que subir más rápido de lo que ya baja, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ya vamos a llegar arriba de la punta? ¿Qué pasa si ya vamos a llegar a la parte más alta de la escalera y detenemos? Nos paramos, dejamos de estudiar, por ejemplo. Si vamos en una escalera eléctrica que va hacia abajo y empezamos a subirla, 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 ¿qué pasa si llegamos arriba pero paramos? Dejamos de caminar. Otra vez. Empezamos a bajar, ¿sí o no? Empezamos otra vez a bajar. Lo mismo pasa precisamente con nosotros que estamos estudiando, que estamos aprendiendo. Si algún día nos cansamos, si algún día paramos, si algún día ya no queremos continuar, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a empezar otra vez a bajar. Vamos otra vez a empezar a descender. Entonces, principio, si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Vean aquí lo que está diciendo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban, no se devolvían, no se volvían. ¿Listo? Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y el fuego salía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, o sea, se movían a la velocidad de la luz. Se movían como relámpagos, así a la velocidad de la luz. Ahí sí ya ni, venía hablando con mi esposa de los carros Tesla. Ahí sí ni carro Tesla, ahí sí ya ni el coche más rápido del mundo, ni siquiera los tren bala de Japón. No, estos se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu del Señor, se mueve a la velocidad de la luz. Mientras yo miraba a los seres vivientes, se que una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. De estos versículos y de esto que estamos viendo y de esta visión que está teniendo él, es de donde salen muchos comentarios y muchas especulaciones que dicen que Ezequiel vio fue extraterrestres. Suelen decir que Ezequiel tuvo una visión fue de extraterrestres, ¿cierto? Porque no, que entonces que esa rueda en medio de otra rueda, entonces es como un platillo volador y que se movían a la velocidad de la luz y que yo no sé qué. Ok. Entonces, si alguna vez lo han escuchado o más adelante lo van a escuchar, se van a dar cuenta de que precisamente de aquí es de donde sale eso. Pero vamos a seguirlo estudiando. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces, el equivalente de las ruedas de estos seres vivientes de la visión que está teniendo aquí Ezequiel, serían para nosotros que como los pies, ¿cierto? O sea, si estuviéramos hablando de un carro, entonces ese carro tiene unas ruedas, para nosotros el equivalente serían nuestros pies. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros, no podemos estarle pidiendo permiso a un pie para mover al otro. ¿Cierto? Vean, aquí dice que como relámpagos, o sea, a la velocidad de la luz, y que para donde el Espíritu los movían, se movían ellos. Entonces, para donde el Espíritu del Señor nos lleva a nosotros, nosotros nos tenemos que mover sin estar pidiéndole permiso
a un pie para mover el otro, o sea, siempre rápido. Ezequiel capítulo 1, cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Repito este versículo. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, estamos viendo aquí cómo sigue describiendo la presencia del Señor, esta visión que está teniendo él, que ya nos va a decir incluso qué es y qué le dicen. Y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplendor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Entonces, él está describiendo lo que vio. El trono del Señor, pues en base a lo que él conocía, ¿no? Que ruedas de carreta, que rueda y que otra rueda, animales, entonces que los pies eran como esto y que las cabezas eran como esto y que yo no sé qué. Él está describiendo con lo que conocía en ese momento. Incluso si nosotros tuviéramos esa visión en la actualidad, pues probablemente la describiríamos de otra manera, ¿cierto? No, pues que, no sé, un aro o que un avión, un helicóptero, bueno, yo qué sé, ¿cierto? De alguna manera diferente, ¿cierto? Con lo que conocemos hoy en día. Él lo describió como lo vio en ese momento. Pero lo más importante de esta visión viene a continuación. O sea, lo más importante, porque es que muchos se centran en lo que él vio, pero en realidad lo más importante de esta visión que él está teniendo es este versículo. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Miren, luego de semejante descripción, luego de semejante visión, para los que estábamos imaginándolo aquí en la mente, ¿a quién le gustaría saber esta tremenda visión que está teniendo este hombre? ¿A quién le gustaría saber esta criatura maravillosa que describió de mil maneras? ¿Qué tendrá para decir? Curioso, ¿no? ¿Qué tendrá para decir semejante criatura que acaba este hombre de ver? Porque sí, muchos se quedan en la visión, pero ahora la visión va a hablar. ¿Qué tendrá para decir esta visión? Sección 2, capítulos 2 al 24, llamado profético. Ezequiel capítulo 2, vamos a leer lo de la Dios habla hoy. Vamos a ver entonces ahora sí, toda esa visión que él acaba de tener de las cuatro cabezas, perdón, de las cuatro caras, de las alas y todos estos ruedas y que se movían así como centellas y todo, dijo algo. ¿Qué tendrá para decir? ¿Qué me decía? Tú, hombre, ponte de pie que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo, a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Imagínense, incluso después de tremenda visión, ahora imagínense que esto que está diciendo aquí este ser, se lo estuvieran diciendo a cada uno de ustedes. Piensen en cada uno de ustedes como si esto se lo estuvieran diciendo a ustedes mismos. Otra vez, entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo, a ti, hombre, te voy a enviar, o a ti, mujer, en Cristo somos uno, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día, incluso hasta este mismo día, 2025, hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. Sus hijos son tercos y de cabeza dura. Amén. Y no lo digo por mi hijo, lo digo por mí.
Yo vengo siendo terco y cabeza dura desde que nací porque se lo fue heredando a mis padres. Y ya el Señor incluso fue más obstinado que yo, que esa es la traducción casi que más literal de Hazak. No solo esfuérzate, sino sé obstinado. O sea, sé total y completamente terco, pero no terco en mala manera, sino obstinado. Más bien la obstinado. Obstinado es la palabra correcta para eso. O sea, sé incansable. Hemos heredado precisamente la rebelión de nuestros padres, pero solamente una persona, y incluso ni siquiera una persona, el Señor, que ha sido más obstinado que cada uno de nosotros, su obstinación es mayor que nuestra terquedad. Por más tercos que nosotros hemos sido, Él ha sido aún más obstinado y amoroso para con nosotros. Y por eso es que hoy en día tiene la paciencia y el amor para llevarnos y poder estudiar estas cosas juntos. Continúa diciendo, pues te voy a enviar a ellos para que les digas, esto dice el Señor. O sea, ¿cuál es la misión de cada uno de nosotros? La misión de Ezequiel y cuál es la misión de cada uno de nosotros y en qué es lo que nos debemos también esforzar y ser obstinados. En decirle a a las personas, esto dice el Señor. Y dice, continúa diciendo, y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. O sea, bien sea que hagan caso o bien sean que no hagan caso, por lo menos tú mantente repitiéndoles, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice, repíteles las palabras mías, para que por lo menos ellos digan, no, es que no escuchamos, ¿cierto? Tú, hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te digan, aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean, perdón, no tengas miedo de la cara que te van a poner. ¿Eso qué quiere decir? Que van a poner caras. Muchas veces cuando estamos aquí compartiendo, cuando he tenido la oportunidad de compartirles algún estudio, compartirles las sesiones, a mí me gusta mucho estar con ustedes. Es chévere, me gusta reunirme. Yo le digo a mi esposa, me gustaría verlos, me gustaría estar, me gusta cuando están aquí, cuando van a la casa y todo, es muy chévere. Pero en ciertas ocasiones es más lo que yo me desconcentro viéndoles las caritas de se están como quedando así mimidos o que están ahí en el celular, yo, que estarán jugando, qué chévere. ¿Qué estarán haciendo? Uno aquí intentando, pues, cierto, pues, hacerlo mejor, obviamente, al servicio de ustedes y principalmente del Señor. Pero uno ve a veces las caras como tristes, como enojadas, como si de pronto pensaran que les estoy echando pullas. Y aquí dice el Señor, aquí dice el Señor, no tengas miedo de la cara que te van a poner, porque precisamente es lo que van a hacer, van a poner caras. No te preocupes entonces, ahora te lo digo a cada uno de los que están acá, te lo digo a ti, no te preocupes por la cara de tu familia, no te preocupes por la cara de las personas. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes que están como loquitos, que están como raros, que ya se puso con... No se preocupen de la cara que haga su familia, no se preocupen de la cara de las personas cercanas. Ya está escrito que van a ser caras. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer entonces en cuanto a las caras que nos estén haciendo? Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. Entonces, por más caras que nos hagan, nosotros qué tenemos que hacer? Comunícales mis palabras. A ti las palabras del Señor, repítele las palabras de día y de noche. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces, ahora le dice, abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, ayes de dolor y amenazas. Y ahora, en Ezequiel, capítulo 3 verso del 1 a 9 continúa diciendo incluso otra vez de la Dios habla hoy, dice, entonces me dijo, tú hombre, cómete este escrito. Le pasa un rollo y le dice que se lo coma. Y luego ve a hablar a la nación de Israel. Entonces, cómete este rollo. Ahora, que este rollo sea parte de ti. ¿Para qué se lo come? Para que ese rollo sea parte de ti. Para que haga parte de tu ADN, ¿cierto? Para que haga parte de cada una de tus células. Que esté dentro de ti. ¿A qué rollo se estará refiriendo? Vamos a ver. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo, trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Para esta época ya David había escrito los salmos, ¿cierto?
Años atrás ya había escrito los salmos. ¿Y qué dice David que es tan dulce, que es más dulce incluso que la miel? Salmo 119. ¿Qué es lo que dice el Señor que es más dulce que la miel? Tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. Ok. ¿Cuál es su palabra? Los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ya sabemos y tenemos la certeza de que ese rollo que le estaban dando a Ezequiel para que se comiera, pues fue la Torá, ¿cierto? Los primeros cinco libros de la Biblia, los que ya estudiamos en las primeras cinco secciones. Entonces, le dice, cómete la Torá, cómete este rollo, y después de que te comas este rollo, ¿qué tienes que hacer? Ve y habla a la nación de Israel. Entonces me dijo, ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Entonces, uno no le comunica a las personas, uno no le comunica al pueblo de Israel lo que uno cree, lo que uno quiere, lo que uno siente en el corazón. No, es que el Señor me dijo que no, siento en el corazón, no, que tengo que... No, uno le dice su palabra, ¿cierto? Ahora, ve y comunica al pueblo de Israel. Nuestra misión es ir a Israel, a aquellos que quieren ser gobernados por Dios, ¿cierto? Y los que de pronto todavía les queda un poco complejo entender cuál es la diferencia entre el Israel ahorita como nación y el Israel completo, aquellos que queremos ser gobernados por el Señor. Para eso está el curso básico que vamos a hacer pronto, si el Señor lo permite, y lo estaremos compartiendo para que cada uno se pueda inscribir. Es totalmente gratis, obviamente, como ustedes lo saben, para que ustedes comprendan cuál es la diferencia o cuándo hablamos acerca de Israel y por qué hablamos acerca de los que quieren ser gobernados por Dios, ¿cierto? Entonces, aquí le está diciendo, me dijo, ve y comunica al pueblo de Israel, a todos los que quieren ser gobernados por el Señor, lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías. O sea, le está diciendo, le estoy enviando a su propia nación, al idioma que usted domina, con las palabras que usted domina, a la gente que lo conoce. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. Entonces aquí le dice, si yo lo envío a los extranjeros, tú que ni siquiera hablas esas lenguas, ellos te harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. Entonces, más fácil hacen caso los que están afuera, como le pasó, por ejemplo, a Jonás, que el mismo pueblo del Señor. Y ahora, otro principio, no te tomes las cosas personales. Cuando empiecen a hacer caras, cuando empiecen a rechazarte, cuando empiecen a quererse ir, cuando empiecen a querer ya no estar contigo, cuando empiecen tus amigos, entre comillas, y tus amistades y tus familiares y tus amados, entre comillas, a alejarse, no lo tomes personal. No es a ti a quien están rechazando, es a Dios. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura. No, ninguno nos salvamos. Pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos, ¿ven? El Señor te va a hacer a ti más obstinado, más esforzado, Hazak, que el mismo pueblo. ¿Quieres recibir un llamado como profeta? ¿Te gustaría hablar a las naciones como los profetas? ¿Te gustaría hablarle al pueblo de Israel como lo hacen los profetas? Debe ser obstinado. Tienes que ser no obstinado. Tienes que ser más obstinado que la terquedad del pueblo. O sea, eso es mucha obstinación. Tienes que ser demasiado obstinado, demasiado dedicado, demasiado esforzado, mucho más que la terquedad del pueblo. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No le tengas miedo ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. No les tengas miedo ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, no, es que yo no quiero que mi familia se ponga brava y triste porque les digo la palabra del Señor? Cuando no les hablo desde lo que siento y lo que quiero, sino cuando les repito los mandamientos del Señor, les hablo la palabra del Señor. Ay, no, pues, ay, no, qué susto. Ay, no, mi hijo, ay, no, no, no te vayas a ir de la casa, por favor. No, no les tengas miedo, ni a ellos, ni a la cara que pongan, por más rebeldes que sean. Nadie fracasa. Y esto de esfuérzate y esto de la obstinación me lleva a otro principio. Nadie fracasa. Ninguna persona fracasa. Cuando veo a una persona exitosas en cualquier ámbito de la vida, ¿no? No solamente estoy hablando aquí del estudio de la Biblia.
en cualquier ámbito de la Biblia, personas que tienen buenos negocios, personas que han sido buenos deportistas, personas que son buenos músicos, buenos cantantes, son personas que ante la primera dificultad no se rindieron. Entonces, alguien que no llega a lograr ese éxito no significa que haya fracasado, simplemente dejó de intentarlo. Sirve para todo en la vida. Si tú quieres hacer algo, tener éxito en algo, ser exitoso, ser de los mejores, no te puedes rendir. Tienes que ser realmente esforzado. No que te pase que tengas mucha iniciativa, de hecho, es la gran mayoría de personas no sucede. Tenemos demasiada iniciativa, eso nos emocionamos con cualquier cosa, pero tenemos poca acabativa. O sea, nos falta el esfuerzo. Este estudio está incluso dedicado, como se los dije en un principio, para los papás. ¿Cuántas veces nos hemos querido rendir cuando le vemos la cara a nuestros hijos, cuando le compartimos la palabra de Dios? Gracias a Dios, a mí todavía no. Pero a los que tienen jóvenes, que dicen que es que la juventud es rebelde, que no sé qué. ¿Cuántas veces se han querido rendir cuando le ven la cara de los hijos de, "No, vamos a estudiar, vamos a leer la Biblia, vamos a reunirnos en Shabbat para estudiar"? Muchas veces los niños pueden que estén haciendo caras y muchas veces muchos papás se han querido rendir cuando ya le ven la cara a sus hijos. Pero entonces, por eso, los papás debemos ser aún más obstinados que la rebeldía de nuestros hijos. No les tengan miedo. Porque es que hoy en día las cosas están al revés, como le decía ahorita los papás le tienen miedo a los hijos. Ay, no, que se me va a ir de la casa, ay, no, que pobre el niño, ay, no, que va a pensar, ay, no, que el niño esté cómodo. No, no les tengas miedo. Todo se hace con amor y disciplina, pero no con miedo. No les tengas miedo a tus hijos y no les tengas miedo a tu familia, no les tengas miedo a los amigos, no les tengas miedo a lo que el mundo haga, a lo que el mundo piense, a la cara que el mundo te ponga. A la cara que, sí, exacto, no le tengas miedo a la cara que el mundo te ponga. No les tengan miedo, hay que ser más obstinado que el mundo. Siguiente sección. Vámonos a la sección número 3. De esas secciones podríamos quedar hablando un montón más, pero hay mucha tela por cortar todavía. Sección 3, capítulos 25 al 32. Destrucción de las naciones paganas. Entonces, nuestra obstinación debe ser para predicar, ¿cierto? De día y de noche. Incluso dice la palabra al ir, al venir, al acostarnos, al levantarnos. Pero, pero, nosotros tenemos que ser esforzados, obstinados en compartir, 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 compartir. Pero la revelación viene del Señor. Es solamente voluntad de Él. Y aunque aún con eso, aunque aún con que les compartamos, 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 alguien quiere seguir en la rebelión, pues Dios se va a encargar de esos que se quieren rebelar. Por lo menos ellos no van a tener la excusa de que nadie les dijo. Si todo el tiempo nos estaban escuchando a nosotros y estábamos compartiendo los enlaces para el estudio, estamos compartiendo para que se conecten a escuchar la Biblia a mediodía y para que los sábados nos reunamos y para que estudiemos juntos y que todo estamos compartiendo y repitiendo y siendo obstinados y aún así ellos quieren seguir en que no, 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 no y se siguen revelando, ya el Señor se va a encargar. Pero por lo menos al final no pueden sacar ahí la excusa de que no, es que a mí nadie me dijo. Le van a sacar todo el registro de llamadas y mensajes. De todas las veces que se les anunció. No, pues sí, Felipe le mandaba el enlace, le saca el historial del chat. Patty en todo momento le estaba compartiendo en los estados. Jay también estaba ahí recompartiendo todo lo que hacíamos. Y ahora le va a salir todo el registro. Entonces, por lo menos la excusa ya no va a llegar de que es que no, yo no sé qué pasó, yo no, ay, no. ¿Qué habrá pasado? No, ¿cierto? Entonces, por lo menos no van a tener la excusa de que nadie les dijo. Entonces, ahora sí, al final, a los que se rebelan, a los que no quieren escuchar, a los que para nada atienden, ahora sí les viene el juicio de las naciones, ¿cierto? Entonces, ahora viene el juicio a las naciones que rechazaron a voluntad este mensaje. Es aquí el capítulo 28, verso del 1 al 19. Vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor. Entonces, hay uno solo y ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Esta profecía está apuntándole directamente al príncipe de Tiro, pero vamos a ver cómo empieza a tornarse diferente a medida que vamos avanzando. Entonces, no es tan directamente al príncipe de Tiro, es a alguien más. Espero que lo descubran junto a mí.
Dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Entonces, sí, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros con la grandeza de tu sabiduría. En tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor Eterno, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres sino Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Entonces, aquí vamos a ver una profecía, como les decía yo al principio, dirigida al príncipe de Tiro. Pero detrás de ese príncipe de Tiro, que ni siquiera menciona su nombre, vamos a ver que hay alguien más. Y esta profecía va dirigida directamente a él. Hay alguien por quien, por más que ayunemos, oremos, por más que le compartamos, nunca se va a convertir. ¿Quién es? Satanás. Exactamente. Exacta. Por más que ayunemos, por más que oremos, por más que venga yo le evangelizo, Satanás jamás nunca va a escuchar, jamás nunca se va a convertir. Entonces, esta profecía es dirigida al príncipe de Tiro, aparentemente, pero más adelante como que empieza a hablar de alguien más. Y esto nos va a indicar que el príncipe de Tiro, o podríamos incluso decir que príncipe de Tiro es una manera de llamarle a todos los príncipes de las naciones paganas, son una representación del maligno, son una representación del enemigo, el que no quiso oír. Entonces, hasta aquí todo se ve normal, es una profecía contra el príncipe y que yo no sé qué, pero a partir de estas líneas nos va a dar el verdadero propósito. Va a comenzar a describir a alguien más. Pónganle en atención. Vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Eterno. Tú eres el sello de la perfección. Entonces aquí empieza de una vez. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Es imposible que el rey de Tiro hubiera estado en el huerto del Edén. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de quién está hablando. Es en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En base a esto, es que se cree que Satanás era el encargado de la alabanza. E incluso en base a esto es que se habla de la influencia que tiene la música para la rebelión, tanto para acercarnos para el Señor como también para revelarnos al Señor. Tú tienes una responsabilidad muy grande. El momento de tú hacer música, vas a ver que tienes demasiada influencia en las personas para o llevarlas hacia el Señor o alejarlas. Exactamente, para reafirmar su rebelión o para hacerlos regresar, hacerte teshuva, arrepentirse y regresar. ¿Cierto? Por eso debemos ser muy cuidadosos de lo que escuchamos y a quién escuchamos. ¿Cierto? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del juego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás
y para siempre dejarás de ser. Este es el destino de todos los que se rebelan. Este es el final de todos los que toman por bandera la rebelión, de todos los reyes que sigan esta rebelión y de todos aquellos que escuchen a esos reyes que siguieron esta rebelión. Y ahora vamos a ver el contraste. Entonces, ahora viene precisamente el contraste, que es la siguiente sección. Este es el juicio a las naciones y el juicio a aquel que se le dio el cargo o la potestad de poder corromper a las naciones, a aquel que lidera la rebelión de las naciones, Satanás, ¿cierto? Entonces, Ujú. este es el fin de él y este es el fin de todos aquellos que sigan sus caminos Amén. de rebelión, ¿exacto? Pero ahora vamos a ver el contraste. Sección número 4, capítulos 33-48, restauración de Israel. Ezequiel capítulo 34, verso del 1 al 15. Entonces, quienes comenzaron con la desobediencia del pueblo, ¿quiénes fueron? ¿Quién recuerda? ¿Quién comenzó con la desobediencia del pueblo? No en qué momento, ni cuándo, ni no, no. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a rebelarse? ¿Quiénes fueron los que comenzaron a desobedecer? Los líderes de la nación. ¿Se acuerdan? Incluso, Los- mucho, lo vimos incluso en las profecías pasadas. ¿Quiénes fueron? ¿Por dónde comenzó la corrosión o la corrupción, que valgan los dos términos, del pueblo, precisamente por los líderes, por los sacerdotes que empezaron a hacer cosas que no tenían que estar haciendo? Incluso recordemos la historia de los hijos de Aarón, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes comenzaron Mm, a corromperse, ¿cierto? Los sacerdotes comenzaron a hacer cosas que el Señor nunca les dijo que hicieran. A los reyes que empezaron a alejarse, unos se acercaban, otros se alejaban, unos se acercaban, otros se alejaban, pero la mayoría se alejaban, ¿cierto? Los ujú. reyes, los padres de familia. Los padres de familia dejaron de ser obstinados, de repetirle a sus hijos, de cumplir los mandamientos y dar ejemplo. Él lo lidera, el liderazgo, ¿cierto? El liderazgo desde la casa y el liderazgo hasta la nación. Entonces, por ahí fue donde comenzó. Entonces, aquí viene un juicio a los líderes del pueblo. Por eso es que tú, si eres papá, tú, si eres mamá, sorpresa, ya eres líder. Ya tienes a quien liderar. Ujú. Ya tienes una oveja por la cual, exacto, si ya eres esposo, también tienes a quien guiar. Ya eres líder de un hogar. Si eres esposa, también tienes que orar por tu hogar. También tienes que ser líder hacia las demás mujeres que todavía no se han casado, por ejemplo. Si tú tienes la responsabilidad de compartirle a alguien la palabra del Señor, ya eres líder. Así que todos esos de los que acabo de mencionar, escuchen aquí. Después recibiste el mensaje del Señor, hijo de hombre. Profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Piensen ustedes una cosa, lo que estaba sucediendo con los pastores era como si hoy en día cogiéramos a una oveja. Es como decirle a una oveja, no, aliméntese usted sola. Una oveja bebé que necesita del pastor para que la esté cuidando, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, piensen ustedes en ovejitas donde estuvieran ahí en un rebañito y ustedes la están cuidando y están separadas de su mamá y todo el asunto, entonces toca estarlas alimentando. O, por ejemplo, Danielito, mi hijo, cuando era bebé, ¿cierto? Entonces que mi esposa le dijera, no, pues cuídese usted solo, aliméntese usted solo, ¿cierto? Es de la misma manera. Es como decirle a una ovejita, no, pues cuídese usted sola, desde pequeña. O que mi Dios me lo bendiga, que el Señor lo ayude. Si no alimentamos a Danielito, si no alimentamos a la ovejita, pues se muere, ¿cierto? Entonces aquí les está diciendo, dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. O sea, se aprovechan, les exprimen, les extraen, les abusan y ni siquiera comida les dan. Dejan que pasen hambre. ¿Y por qué no les, por qué ni siquiera, por qué dice que dejan que sus rebaños pasen hambre? ¿Cuál es la comida que debe el pastor darle a su rebaño? Obviamente, y hablando a términos prácticos, pues en lugares de delicados pastos, llevarlos, ¿cierto? O sea, pastos para que estén comiéndose los retoñitos, todo. O sea, en el caso de pastor, ovejas literal, pues darle la comida que a ellas les conviene. Por ejemplo, si pastico y agüita. Entonces, por ejemplo, si son ovejas, no le vas a ir a dar, no sé, eh, carne para que se alimente, porque las ovejas no, o sea, tienes que darle a cada oveja lo que necesita, ¿cierto? Tienes que darle a cada de tus animalitos lo que necesita, ¿cierto? Si estás a cargo, a los niños no les puede dar antes de los 6 meses absolutamente nada que eso no sea la leche de la mamá.
por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay que darle lo que necesita. Ahora, hablando de los líderes de Israel, los líderes de la nación, hablando de todos nosotros como ovejas, ¿cuál es el alimento de nosotros? ¿Y cuáles los pastores deberían darnos alimento a nosotros? No sus pensamientos, no sus opiniones, no sus experiencias, no lo que ellos creen, no sus interpretaciones, no. Tienen que darnos la leche espiritual no adulterada. Tienen que darnos la verdadera palabra del Señor, que eso es lo que no han hecho. Y vean lo que sigue diciendo. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. Ustedes abandonaron a mi rebaño y los pusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron de que las ovejas pasaran y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Y el cumplimiento de esta profecía está años después en Juan capítulo 10, verso 11 al 16, donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Entonces, aquí estamos viendo precisamente cómo comienza este proceso de restauración de Israel. Incluso primero por el liderazgo. Hay un juicio contra el liderazgo que no le ha querido dar la palabra del Señor a las ovejas. Entonces, ¿has sido alcanzado? Ahora, la pregunta es, ¿tú has sido alcanzado por este pastor? Tú has sido alcanzado por el pastor de Israel, el dulce cantor. Tú has sido alcanzado por el Mesías, por Yeshua, por Jesucristo. Eh, ¿Has escuchado su voz? ¿Le reconoces? ¿Has sido alcanzado por él? Entonces, para ti son los dos capítulos siguientes, que son la restauración final. Ezequiel capítulo 36. Les voy a leer incluso el versículo del 16 al 38 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas, entonces, acuerden que esto ya es para las ovejas que estamos al cuidado del buen pastor. Cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir, pero esparcidos entre las
entre las naciones deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero él no pudo protegerlos en su propia tierra. Claro, las naciones decían, no, si ni siquiera estando en Israel fueron capaces de, este Dios es como muy chiquito, este Dios es como muy menor, no fue capaz ni siquiera de salvarlos en su propia tierra. Y ahorita véalos donde están. Entonces me preocupé por mi santo nombre, porque estaban deshonrándolo, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan. Está diciendo, no han hecho absolutamente ningún mérito para que los regrese, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, las naciones. Pues los recogeré entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Cuál es esa agua que nos purifica? Efesios capítulo 5. Verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, por el lavamiento que es la palabra, por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cierto? La palabra del Señor es eso que nos va a quitar los ídolos, es eso que nos va a volver a purificar, es eso que nos va a volver a permitir quedar limpios. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes. Entonces, ahora que ya estamos limpios, a ver, nos regresó. Vamos paso a paso. Nos sacó de todas las naciones, no porque lo merezcamos, sino por amor a su nombre. Nos purifica, nos lava, o sea, nos da su palabra, nos limpia. Y después dice que nos va a dar un corazón nuevo. Y dentro de ese corazón nuevo va a estar su espíritu. Dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos. ¿Algunos ya se avergüenzan de lo que hizo? Por todas las cosas que detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan, o sea, para que nadie saque pecho. No lo hago porque ustedes lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano. Cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Ustedes no es sino que vayan a Google Maps, se paren sobre Israel. Antes Israel estaba como hoy en día, ustedes ven al sur de Israel, está la península arábiga, por ejemplo. Y toda la península arábiga es un desierto. Eso es seco y eso es sin vida. Y resulta que la zona de Israel es dentro de toda esa zona que es totalmente desértica. Es el único pedacito que es totalmente verde. Es todo verde, verdecito, verdecito, desde arriba hasta abajo. Todo se ve bien la silueta de Israel, porque es lo que está verde dentro de toda esa tierra árida, está verde. Entonces, ahora estamos viendo el cumplimiento precisamente de esta profecía. Israel ha recuperado su tierra, como dice el Señor, y aparte hace que esa tierra se parezca ahora al jardín del Edén. Dice, las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía.
pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempo de los festivales. Imaginen cuando estaban los festivales, las festividades, la cantidad de ovejas que habían allá. El rebaño que había allá dice que los voy a hacer más numerosos que eso. Un montonón. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más. Y todos sabrán que yo soy el Señor. O sea, esa es la firma. Todos sabrán que yo soy el Señor. Cuando vean ustedes la ciudad repleta y todos. Recuerden esto. Ezequiel les está escribiendo en la dispersión. Se los acaba de llevar la nación más poderosa de la tierra, los babilonios. Entonces se lo está escribiendo a gente que está también allá en Babilonia, en la dispersión. Es como si hoy en día los chipchas, los muiscas, los arabacos, encontráramos por allá un rollo donde ellos hubieran escrito y donde hubiera un profeta de ellos que dijera, eh, este imperio volverá a surgir. O sea, el imperio chipcha, por ejemplo, o los arahuacos en Arauca. Dijeron, no, este imperio va a volver a, los arahuacos vamos a volver a retomar y los chipchas vamos a volver a retomar todas las naciones, perdón, toda esta nación y vamos a recuperar el territorio colombiano. Y, o sea, eso sería una locura, porque todas las ciudades que ellos ocuparon en alguna vez están hechas ruinas, están totalmente hechas ruinas. Entonces sería una locura. Entonces, básicamente, llevándolo en proporción a esa época, es lo mismo. O sea, acabaron de destruir Jerusalén, acabaron de destruir todas las ciudades que ocupaba Judá y que ocupaba Israel, que ya lo habían incluso desde el 720 a.C. los, los, ay, se me olvidó la palabra. Fueron llevados todos los del pueblo de Israel, todos los del reino del norte, fueron dispersados en todas las naciones, fueron llevados cautivos y fueron literalmente destruidas todas las ciudades del reino del norte. Entonces, fueron ellos llevados a todas las naciones de la tierra, todas las ciudades de ellos fueron destruidas y ahora está diciendo el Señor que esa tierra va a volver a ser recuperada y que va a estar llena y que las ciudades van a ser reconstruidas. Sería una locura. O sea, en realidad lo que estamos viendo aquí y lo que Ezequiel estaba diciendo por parte del Señor parece una locura, pero hoy en día se está cumpliendo. Hoy en día estamos viendo cómo en Israel todas las ciudades que en algún momento fueron destruidas, por ejemplo Tel Aviv, por ejemplo, bueno, todas las ciudades que incluso encontramos en la Biblia, muchas de esas ciudades han sido reconstruidas y hoy en día son centros high-tech, de alta tecnología. Son centros o son ciudades en donde se generan muchos negocios, se genera mucho dinero, se generan muchos avances tecnológicos. Hoy en día ya estamos viendo precisamente el cumplimiento de esta profecía. Y dice más adelante, Ezequiel capítulo 37, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, ahora va a tener nuevamente, eh, va a tener nuevamente una visión. Va a tener ahora una visión, Ezequiel, en donde ha sido llevado a un valle que está lleno de huesos. Y dice, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenía que hacer en este caso Ezequiel? Decirle a los huesos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Dato no menos importante, dato curioso. En la época se solían enterrar los muertos en fosas comunes.
Pero después de esta profecía, empezaron a enterrar los huesos de las personas, los cuerpos de las personas, todos junticos. O sea, ya no, ¡fua! A la guapachanga, porque si el Señor, cumpliendo esta profecía, volvería nuevamente a restaurar, a, a formar los esqueletos y a formar los cuerpos de todas estas personas, pues qué tal que a la abuelita le salga por allá el brazo del tío. ¿Cierto? O qué tal que al sobrino le salga por allá, no sé, la Los cabeza de la huesos. tía? Pues quedaría. Vale, entonces dejaron de hacer fosas comunes y lo que empezaron a hacer fue a enterrar los muertos de a unito, de a unito, de a unito. Para que cuando en la hora de que se cumpla esta profecía, pues cada uno salga con el esqueleto que es y le corresponde, pues para que no salga más chiquito, ni más grande, ni más largo de un brazo que el otro. Entonces, pues imagina hasta el punto, hasta en la cultura, ¿no? Hasta en la cultura tuvo influencia esta profecía de Ezequiel. Dato curioso. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos, después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Datísimo interesante este. Ya se formaron los cuerpos, el esqueleto se unió, ok, se formó piel, se formaron músculos, ya eran cuerpos, pero dice que aún no tenían aliento de vida. Y en parte esto puede ser el cumplimiento de lo que sucedió antes de 1948. Ustedes saben que el 14 de mayo de 1948 fue la declaración de independencia de Israel como nación. ¿Podrán hacer una nación en un solo día? Sí, nació en un solo día, Israel. 14 de mayo de 1948. Pero antes de eso, incluso durante la persecución en Europa y durante la persecución en otros países, muchos judíos empezaron a regresar a la tierra. ¿Pero qué pasa? Estos judíos que empezaron a regresar a Israel todavía no tenían el espíritu del Señor. Muchos de ellos incluso eran ateos. Muchos de ellos no creían en el Señor. Entonces, claro, parte de esta profecía se estaba cumpliendo desde esa época. Regresaron los huesos secos, volvieron otra vez los judíos a a tomar la tierra, pero no tenían el espíritu de vida. No tenían el espíritu del Señor. Les digo, hay algunos que eran ateos incluso en esa época. Entonces, todavía no todos em, estaban conforme al Espíritu del Señor, no tenían el Espíritu del Señor dentro. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Entonces, ahora sí viene la parte en donde les va a dar vida. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto perdón, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre, toma un trozo de madera. Ahora sí viene lo que estábamos viendo en la introducción. Vean todo lo que ha sucedido, ¿no? Ya viene el juicio al liderazgo, ya el Señor trajo a los cautivos, los regresó, no porque se lo merecieran, sino por respeto y por gloria a su nombre, porque Él ya había prometido que eso iba a pasar así, Él ya se lo había prometido a Abraham, ya se lo había confirmado a Isaac y se lo había repetido a Jacob. Entonces, por su nombre, por hacer cumplir su palabra, hizo que volvieran nuevamente el pueblo de Israel a tomar esa región, porque ya lo había prometido, no porque se lo merecieran, sino por cumplir su palabra, porque es un Dios de pactos que cumple, entonces, no porque se lo merezcan, sino porque Él ya lo había prometido. Y después de eso, tiene los huesos secos, recuperan la carne, después sopla el aliento de vida, les vuelve otra vez a la vida, y a esos que ya tienen la vida, el Espíritu del Señor dentro, dice que les voy a dar un corazón nuevo, que les voy a dar mi espíritu para que anden en mis estatutos, guarden mis mandamientos y los pongan por obra. En ese momento viene esta profecía, esta parte de la profecía, que fue con la que empezamos
la sesión del día de hoy. Dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. ¿Cuáles eran las tribus aliadas de Judá? Benjamín, también tenían levitas. Entonces, esas eran las tribus aliadas de Judá. Entonces, este palo es para Judá y sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. O sea, José, o también se le conoce como Efraín. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Entonces, uno para las tribus del sur y otro para las tribus del norte. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice que él, mediante la cruz, derribó la pared intermedia que nos separaba? Precisamente la pared que separaba al pueblo del norte y al pueblo del sur, la derriba para poderlos nuevamente unir y cumplir esta profecía. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones, lo regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Vean el objetivo de la cruz. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Ya no será el reino del norte, el reino del sur. Ya no serán los esparcidos y los desterrados. Ya no van a ser los judíos y los gentiles. Ya no van a ser la cristiandad y el judaísmo. Ya no van a ser dos naciones. Ya va a ser un solo reino. Y un solo rey reinando sobre ese reino. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Entonces aquí dice, si David será rey, y si lo tomásemos literal, pues sí, puede que David sea el rey. Pero dice incluso que David se dirigía a Yeshua como mi señor. Entonces dijo mi señor a mi señor. O sea, siendo David el rey, y si estamos hablando de resurrección y estamos hablando que volverá otra vez el cuerpo de David a ser el cuerpo de David que era, entonces va a ser David precisamente el rey, pero ¿quién va a estar a la diestra del Padre? El Mesías. Entonces van a estar ellos dos, ¿cierto? Y David como el rey que se deja gobernar por ellos. ¿Ven? Entonces, podríamos tomarlo incluso de esa manera. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hice santo a Israel. Entonces, aquí vemos cómo en el capítulo 37 ahora sí cierra todo y dice, va a haber un solo reino, va a haber un solo rey y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Se va a acabar la rebelión. Y ya vimos que antes hablamos de el juicio para los que se rebelaron, el juicio para el príncipe de la rebelión y sus séquitos, sus seguidores, ¿cierto? Y aquí estamos viendo ya cómo restaura Israel y cómo hace de ellos una sola, y de nosotros, y es nuestra esperanza, cómo hace de nosotros una sola nación, un solo reino. Y ahora, bueno, entonces en el capítulo 38 y 39 habla acerca de la guerra de Gog y Magog, que es un preámbulo del Armagedón, o sea, cuando ya Yeshua regrese, es la guerra final, ¿cierto? Y en Ezequiel 39, del versículo 25 el versículo 39, entonces, es una profecía que va a narrar una invasión sorpresiva a Israel, pero que Israel gana milagrosamente. E incluso, a pesar de que no fue tan así, me hizo pensar mucho en lo que sucedió el 7 de octubre, por ejemplo. Lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, que fue un ataque sorpresivo a Israel. Entonces, es una profecía que tiene ciertas semejanzas, pero pues que obviamente
a gran proporción va a ser una profecía que los invito a que ustedes puedan leer, la profecía que está, la guerra que está narrada con lujo de detalles del capítulo 38 y del capítulo 39. Pero al final del capítulo 39, después de que narra esta invasión sorpresiva, viene precisamente esto. O sea, ya esto que vamos a leer es después de esa guerra. Ezequiel 39, 25 al 29 dice, por tanto, así ha dicho el Señor, el Eterno. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el eterno su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Esta es el final precisamente de esa guerra. No va a dejar ni a uno solo atrás. A todos nos va a restaurar. Y después vienen los capítulos 40 al capítulo 48 en donde habla acerca ya de esa presencia divina, después de todas estas guerras, esa presencia divina nuevamente en Israel, nuevamente en Jerusalén. Incluso hay medidas, habla acerca de la Jerusalén celestial y muchas cosas, entonces los invito también para que lo lean. Y al final aquí del capítulo 48 del verso 29 al 35 dice, esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel y estas son sus porciones, ha dicho el Señor, el Eterno. Y estas son las salidas de la ciudad. Incluso esto les va a llamar la atención, porque si ustedes lo han leído, también está en el libro de Apocalipsis. Dice, estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y tres puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y tres puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, y la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus tres puertas. La puerta de Judá, perdón, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrán 18.000 cañas. Entonces, aquí está haciendo una medida y está mostrando las dimensiones de esta ciudad. Lo curioso es que, y eso lo vamos a ver incluso más adelante en el Apocalipsis también, lo curioso es que ninguna de las puertas dice para los testigos de Jehová, para los católicos, está la puerta del judaísmo como religión, está la puerta, no, está la puerta de cada una de las tribus de Israel, o sea, los que van a entrar a esta ciudad solamente pueden entrar por cada una de las puertas a la que le pertenece a la que esa persona pertenece. No hay una puerta chiquita de por aquí, VIP para pastores de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. No, 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 o sea, no, eso no existe. Solamente están estas puertas y por esas puertas es que cada uno de nosotros va a pasar, que sea su voluntad y que así sea, para que lleguemos al reino de los cielos, para que lleguemos a esta ciudad, para que lleguemos a la gloria eterna y entremos por cada una de esas puertas, cada uno de nosotros. Y vean con lo que termina. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah o Yud Hei Vav Hei Shammah, el eterno Shammah. ¿Qué significa Shammah? Allá. O sea, su presencia está allá. Yeshua estará ahí, ¿cierto? El Mesías estará ahí. La presencia, a ver, recuerden una cosa, Él es la imagen del Dios invisible. Yeshua es la imagen del Dios invisible. O sea, si Yeshua va a ser el rey, ¿cierto? Estando Él ahí, pues la presencia, por eso la ciudad se va a llamar así, porque la presencia del Señor dentro de la humanidad, la presencia del Señor dentro de este mundo es Yeshua, el Mesías. Él es Dios, entonces la presencia de Él estará en esa ciudad, por eso la ciudad se llama El Señor está allá, el Eterno está allá, el Eterno está en esa ciudad, ¿ok? Bueno, espero que hayan tenido revelación el día de hoy. Vamos a leer para terminar Ezequiel capítulo 37 del verso 15 al 22, que dice, mira mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo con el que iniciamos, ahora vamos a terminar. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José,
palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros, júntalos luego el uno con el otro para que sea uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor el Eterno. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Paréntesis, como si estuviera formando una cruz. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho el Señor el Eterno. Aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esa es la misión de la cruz. Es el objetivo final de la cruz. Llevarnos nuevamente a su tierra, hacernos un solo reino, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y en Juan, oh, oh, y en Juan capítulo 11 verso 45 al 56 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ven, ahí está precisamente lo que estábamos leyendo ahorita en Ezequiel 37. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Entonces, a partir de esa época, y me gusta incluso entenderlo de esta manera a partir de esa época y hasta el día de hoy, o sea, casi 2000 años después, sucede este versículo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. A él le tocó alejarse de la casa de Judá. Ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. O sea, ya el Señor se aparta de Judá y se va a Efraín. Recuerden que Efraín es uno de los nombres del reino del norte. Se aparta de los judíos y se va a los gentiles. Y se quedó allí con sus discípulos, o sea, los gentiles, perdón, eh, el Mesías y sus discípulos se fueron a donde los gentiles. A partir de este momento, se fueron allá, porque allá tenían que hacer volver a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces, ¿qué sucede? Y vean ustedes lo curioso. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, ¿qué va a haber cerca? ¿Qué va a haber cerca precisamente de este momento en el que él se aparta de los judíos y se van de los gentiles? La Pascua de los judíos. ¿Qué es la Pascua? La que representa la salida de Egipto, la que nos recuerda la salida de Egipto. Pero ahora, incluso como ya lo sabemos, no solamente va a llamarse el Señor el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, sino el Señor el que va a sacar a todo el pueblo de Israel de todas las naciones a las que los haya esparcido. Esa es la última Pascua. Y eso es lo que va a estar cerca justo cuando el Señor esté en Efraín con sus discípulos, llamándolos. Dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y Mateo capítulo 23 dice, del 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digas, Barujabá, Beshen, Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, verso 11 al 22 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora, en Cristo, el que vuelve a nacer, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra restauración, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Del pueblo del norte y del pueblo del sur hizo uno, de los judíos y de los gentiles hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, las interpretaciones, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, en conclusión, o sea, dos puntos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No volvamos a decir que nosotros somos extranjeros, no volvamos a decir que nosotros somos advenedizos, no volvamos a decir que nosotros somos gentiles. Así que ya no sois extranjeros. Si volvimos a nacer en el Mesías, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Espero que hayamos tenido revelación en esta pieza que es muy bonita. Fue fundamental en todo este proceso, ha sido fundamental en todo este proceso. Tiene demasiados mensajes esta profecía y espero que el Señor hoy haya tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos haya dado revelación. Espero que hayan comido el pan que sí sacia, el pan que no les puedo dar yo, el pan que jamás nunca les podré dar yo, sino el pan que cae del cielo, ese maná, ¿cierto? De ese maná que nos da vida eterna, de ese pan que fue entregado en la cruz por cada uno de nosotros. Espero que hayan tenido revelación que se hayan comido ese rollo que acaba de comerse Ezequiel y le supo a miel. Espero que estén saciados. Entonces, coloquémonos delante de nuestro Padre Celestial en esta tarde. Los invito a todos para que coloquen su rostro en alas de Jerusalén y bendigamos a el Señor por esta sesión del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por permitirnos, Señor, estar juntos una vez más, Señor, aquí en tu presencia, Padre eterno. Gracias te damos, Rey Celestial, porque nos has hecho, Señor, conciudadanos, porque has cumplido tu promesa, Señor, y nos has restaurado, Señor. Nos estás llamando de todas las naciones de la tierra, Señor, para cumplir ese segundo éxodo que ya está escrito, Padre. Tú eres un Dios de promesas y eres un Dios que cumple. Gracias te damos, Señor, porque no vas a dejar, como dice tu profecía, Señor, no vas a dejar a ninguno atrás. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que nos hagas obstinados, Señor. Te pedimos que nos hagas esforzados. Te pedimos que nos hagas valientes. Te pedimos que nos hagas, Señor, eh, más tercos que el mayor de los tercos de tu pueblo, Señor. Que no nos rindamos, Señor, que nunca dejemos de insistir a todas esas personas que aún no quieren escuchar. Señor, que si son parte de tu redil, Señor, no haya excusa de que no escucharan. Que cualquiera que nos conozca a nosotros, Señor, eh, tenga la seguridad de que tu palabra, Señor, va a escuchar y que tu palabra va a ser llevada y transmitida a todos, Señor. Danos, Señor, la fortaleza para poder llevar tu palabra a todos los rincones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Salvador, nuestro Rey, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén. Texto a memorizar. Acompáñame y lo leemos todos. Ezequiel capítulo 36, verso del 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lucas capítulo 24, verso 27 dice, luego se puso a explicarles
todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por el libro de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está. El camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Yeshua, nuestro Mesías, nos dé el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora, por el mismo canal, si es su voluntad. Que el Señor los bendiga y los guarde. Shalom, shalom.